Gracias amigos y amigas de Voz para el Cambio, Alfonso Torres Ulloa, Juan Francisco de la Rosa. Estamos conversando en este momento con Edwin Dorian, colombiano. Nos está haciendo un retrato de la situación que vive hoy Colombia y nos anuncia que hay sectores, amplios sectores de la sociedad civil colombiana que se está manifestando en favor de la democracia, en favor de que retorne la paz ya con ciertos niveles de definición concreta en esta gran nación que ha vivido tantas décadas en conflicto. Ya Alfonso está ahí. Le anuncio que también Ana María está en contacto desde Colombia con Voz para el Cambio. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Juan Francisco. Ahí está con nosotros don Aristóteles Ponce-Rato, un hombre de la cultura. Vamos a hablar a partir de ahora con Edwin Doria sobre el tema de la cultura y la cultura como elemento fundamental para los cambios políticos y sociales, no solo en Colombia, sino en cualquier sociedad. Por si Ponce-Rato quiere escribirnos por el chat alguna pregunta que quiera hacerle a Edwin sobre el tema cultural. Esperemos que Edwin se pueda conectar con el nuevo enlace que le enviamos lo más rápido posible, porque es interesante la conversación que estamos sosteniendo con Edwin, y siendo él un trabajador cultural permanente, porque todos los días yo veo a Edwin, Ana María y todo ese equipo que trabaja en la cultura tirado a la calle, en las plazas, los parques, animando diferentes actividades, en algunas ocasiones con grupos pequeños, pero siempre ahí en las calles. A veces así al aire libre, en otro momento en locales cerrados, en otro momento con un público mucho más amplio. Todo va a depender de cada día, ¿verdad? Lo importante en esto es la constancia que ellos tienen como trabajadores culturales, desde el canto, la poesía, el teatro, el humor, la comedia, es decir, diferentes manifestaciones culturales para ese trabajo necesario de afianzar conciencia de cambio. Así que ojalá, vi que Edwin intentó entrar, pero no sé qué pasó ahí, como que se devolvió. Bueno, agradeciendo siempre ahí, Gilka Cabrera Rodríguez, desde Cuba, primera vez que veo que está ahí siguiendo el programa en vivo. Sí sé que alguna vez se lo ve en tiempo diferido, pero nos alegra que en tiempo real lo esté viendo desde Cuba. Eso es muy importante para nosotros, nos da mucho aliento. Ponce-Rate, María Salomé, don Jacinto Ascensión, veo que sí que Ana María Linares está conectada ahí con nosotros. Adelante, Juan Francisco. Bueno, interesante, ojalá que pueda volver, porque de inmediato, porque es interesante hablar sobre el proyecto cultural. Como Alfonso está diciendo que los artistas colombianos están utilizando el arte para llegar al pueblo, se nos ocurre a nosotros, porque nosotros tenemos algo muy trascendente en la República Dominicana, y es que el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, cuando pensó en liberar a la República, fue desde el teatro. Por eso fundó más de un organismo ligado con la cultura para poder llevarle ese mensaje de aliento a la población. Se pudiera decir entonces que nosotros en la República Dominicana, porque fue en 1838 que surgió lo que se considera el primer partido político en la República con los trinitarios, y trabajaron de manera principal a través del teatro, de la obra, y entonces a nosotros nos da satisfacción que los artistas de Colombia, su proyecto de paz lo estén trabajando desde el arte, el teatro, la poesía, el canto, porque entonces hay que decir que en la República Dominicana estuvimos en la onda desde
el siglo XIX trabajando por la libertad con esta expresión de comunicación. El teatro, la poesía y el canto parece que siguen siendo entidades liberadoras de los pueblos. Adelante, Alfonso. Bueno, hay una pregunta ahí de Ponserrate para Edwin, pero vamos a esperar que Edwin pueda hacer la conexión con nosotros para formularle la inquietud de Ponserrate. Gracias, Ponserrate, por estar atento. Bueno, eso tuvo que ver con la visión de Juan Pablo Duarte, su preparación, su formación, su vivencia en España en aquellos momentos. Yilka Cabrera desde Cuba nos escribe: la cultura lo es todo, las tradiciones y costumbres de un pueblo, de una nación. Por eso Yilka Fidel dijo, aún en el momento más crítico de la crisis del periodo especial, Fidel dijo que no falte un centavo para la cultura, que se priorice la cultura. No tengo la cita textual. Lo cierto es que Fidel dijo, para otro sector puede que no haya recursos, pero para la cultura siempre tiene que haber, basado en eso y en un principio martiano, Yilka, Yilka dice, sin cultura no hay nada. En un principio martiano, Yilka, ser culto para ser libre. Por eso Fidel apostó siempre a la cultura. Y en los momentos más aciagos de la crisis de Cuba, Fidel lo anotó. Para la cultura, lo poco que quede para la cultura. Ahí no puede faltar los recursos indispensables, los recursos mínimos indispensables. Gracias, Yilka, por la anotación. Esperemos, bueno, ahí llegó Edwin ya. Edwin, qué bueno que regresa. Te comentaba en la pausa que íbamos a hablar de la cultura. Aristóteles Ponserrate, que es un filósofo, un hombre del teatro, de la tabla, tiene 47 años haciendo teatro en la República Dominicana, ahí desde nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también desde muy joven en nuestro pueblo de Jabón. Ponserrate dice, en la victoria de Gustavo Petro tuvo mucho que ver un amplio movimiento a nivel nacional de los trabajadores de la cultura, en todos los órdenes y en todos los espacios. Entonces él pregunta, ¿permanece ese respaldo y movilización cultural luego del triunfo? Y entonces la compañera de Cuba apunta, Edwin, la cultura lo es todo, las tradiciones y costumbres de un pueblo, de una nación. Y luego escribe de nuevo Yilka desde Cuba, sin cultura no hay nada. Yilka vuelve y escribe, Edwin, en la actualidad se sigue priorizando la cultura en Cuba. Adelante, Edwin. Edwin, adelante. Parece que no está oyendo, Alfonso, y nosotros expresamos por lo que dice la compañera de Cuba, por lo que dice Ponserrate, que nos sentimos muy satisfechos entonces por esa iniciativa del padre de la República Dominicana, en este caso, Pablo Duarte. Parece que él está a ver si puede ayudar a resolver esa dificultad. Edwin, la conexión te está fallando, la voz no se escucha. Hay una vibración. Edwin, tiene el internet frisado. Bueno, contento de tener a Yilka aquí. Bueno, Alfonso, hay que decir que esto parece que consigue el bloqueo. Habló una compañera de Cuba y lo están bloqueando el programa. No, que vos para el cambio en todo, Alfonso. Nosotros no nos vamos a dejar sorprender. Qué terrible. Bueno, Voz para el Cambio continúa un conversatorio muy trascendente. Ha sido interrumpido la participación de este gran exponente colombiano que está dando su opinión en este espacio, que es un espacio abierto y que trata de contribuir a desarrollar un ideal en la República Dominicana y en todos los países donde nosotros tenemos gente que apoya esta propuesta comunicacional. Ya tenemos otra vez ahí, Alfonso.
Adelante. Sí, salí a hacer el contacto con Edwin, le pedí que se desconectara y que volviera a entrar a ver si el internet le mejora. Es allá una debilidad en la conexión. Bueno, interesante la reflexión y la participación de Gilca y de Ponserrate, qué bueno. Y Juan Francisco anota una cuestión que es fundamental, que aunque Juan Francisco siempre lo anota aquí, es importante seguirlo anotando. Duarte fue un hombre de una visión extraordinaria, se adelantó a su tiempo, y pudo ver hacia el futuro. Pues por eso yo siempre hablo de ese pensamiento luminoso de Juan Pablo Duarte. Nos dio cátedra para siempre, para hacer patria. Y es así, y Martí también, después de Duarte, recuerde que Duarte escribe todas estas cosas en 1838 y antes del 38 ya estaba elaborando su pensamiento. 1843 elabora su anteproyecto de constitución y Martí nace en 1853. Es decir, Duarte le llevaba 40 años a Martí. Si todo el pensamiento de Duarte es premartiano y Martí lo anotó después, ser culto para ser libre. Y Fidel apostó siempre a ensanchar y a aplicar ese pensamiento de José Martí. Por eso apostó a la cultura, porque le venía de la raíz martiana. Esto es importante. Los pueblos, para sostenerse en el tiempo y poder hacer transformaciones que le den la posibilidad de esa permanencia en el tiempo, tienen que beber en la historia, en su propia historia y por supuesto en la historia universal. Si los pueblos no van a sus raíces, no pueden entender el momento que están viviendo, y si no entienden el momento presente que están viviendo, no pueden entender o no pueden dibujar a futuro lo que hay que construir. Edwin Doria, saludos. Adelante. Edwin, adelante. Parece que sigue con... Bueno, nuevamente acá. Bien. ¿Se me está escuchando bien? Sí, correcto. Adelante. Bueno, en cuanto a la pregunta si todavía se mantiene ese respaldo del arte, de la gente de la cultura, a la propuesta de Gustavo Petro, por supuesto, se mantiene intacta. Recordemos que todo este movimiento sociocultural que se generó en el 2021, cuando el paro nacional, en que muchos grupos juveniles, barriadas, incluyendo a los artistas de diferentes matices y diferentes niveles, se unieron a este paro nacional en protesta por las políticas que venía implementando el gobierno de Duque. Y ese mismo sentir se reflejó cuando se eligió al presidente Petro y todavía se mantiene, y por eso los artistas estamos hoy en las calles haciendo la pedagogía que no logran hacer los medios de comunicación adscritos al poder. Por eso no hemos ido a colegios, escuelas, plazas, parques, haciendo murales, con el teatro, con la música, con diferentes formas y también desde las plataformas digitales, precisamente para hacer esa pedagogía de transformación, de cambio y de paz que necesita el país. En el caso nuestro, nosotros, como les decía ahorita, tenemos la minga cultural, artística y comunitaria que precisamente nació también en el marco del paro del 2021 y que se ha mantenido vigente, respaldando estas políticas de transformación, pero también respaldando el proceso de paz y la implementación incluso del proceso de paz que quedó en stand-by cuando se hizo el acuerdo con las FARC en el gobierno de Santos, pero que el gobierno de Duque durante 4 años no implementó los acuerdos que se habían llegado. Entonces ahora también el gobierno de Gustavo Petro pues también está cumpliendo con ese acuerdo, pero también está en diálogo con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional,
con el propósito realmente de que se pueda llegar a un acuerdo feliz, y el arte y la cultura ha estado presente en todas sus manifestaciones. Y eso creo que es un respaldo importante porque, como decía alguien, sin cultura no hay paz. Si no hay una transformación también cultural del país, porque esto también, este mundo mafioso ha ido implantando también una cultura traqueta, ¿no? Una cultura del narcotráfico en la que la gente tiene que vivir con unas costumbres que es la violencia para poder hacerse importante en el barrio, en la cuadra, en la vereda. Y esa es una cultura que el mismo Estado ha apoyado en cierta medida, directa o indirectamente, y es la política que se propaga también incluso a través de muchas series y películas y telenovelas que se transmiten en el país. Entonces, esta cultura pues ha permeado todas las instancias, todas las instituciones, incluso hasta las instituciones como la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, que se supondría que deberían estar blindadas, ¿no? Pero hemos visto cómo han desfilado muchos magistrados que han estado en alianza con el narcotráfico, y por eso la impunidad pulula en nuestro país, muchos casos sin resolver, los asesinatos a líderes y lideresas sociales, nunca hay una impunidad total. A veces se puede coger a quien hace el hecho material de asesinar, pero no a su determinador, a los autores intelectuales, que siempre se le echan la culpa a las fuerzas oscuras, pero que todos vemos, la tenemos clara realmente de quiénes son los que están detrás de esto, porque donde hay problemas, donde hay conflictos ambientales por las empresas multinacionales que explotan los diferentes recursos energéticos de nuestro país, ahí se generan conflictos, ahí se generan asesinatos, ahí se generan desplazamientos, y porque todo tiene como propósito la tierra, ¿no? No solamente desde la industria minero-energética, sino también desde los grandes proyectos agroalimenticios que tienen como punto los monocultivos. Entonces, esto ha generado pues que la gente se venga a las ciudades, que las ciudades hoy estén prácticamente repletas, llenas de gente que permanentemente la están desplazando hacia las ciudades, porque se necesita que el campo esté prácticamente solamente a merced de las grandes multinacionales, y solamente los trabajadores que necesiten, y pues el ejército y los grupos paramilitares de estas empresas. Entonces este es un problema estructural muy grave, que no es fácil para el gobierno de Gustavo Petro acabar de un solo plumazo todo lo que durante muchos años se ha venido construyendo en esta política mafiosa y criminal, ¿no? Que persigue y asesina. Y entonces ellos están ahí, ellos están intactos, mantienen su poder económico, mantienen su poder social y político, y eso pues les da a ellos ese poder todavía de poder incidir en la población civil. Juan Francisco, llegamos al final del tiempo. Una pena, quería con un poema que escribía Neruda hoy, 29 de septiembre, pero el tiempo nos venció. Agradecerle a Edwin su interesante participación, así como a Ponserrate, a Gilka y a todos los que están en el chat, a Salomé, Jacinto. Bueno, adelante, don Juan Francisco. No, bueno, muchas gracias y encantado por tan importantes declaraciones que Edwin nos ha dado. Esperamos que esto pueda tener alguna utilidad en Colombia y en la República Dominicana. No, nosotros agradecemos inmensamente ese esfuerzo que hacen ustedes de República Dominicana de visibilizar lo que está sucediendo en Colombia desde otro enfoque comunicacional. Y bueno, siempre el programa
ha estado al servicio de la causa en Colombia, no solamente conmigo, con Ana María, con nuestra amiga Aura y con otros compañeros y compañeras que estoy seguro han estado acá para la entrevista y que eso nos satisface y les agradecemos inmensamente esa preocupación de ustedes porque nuestro país llegue algún momento a superar toda esta problemática histórica que tiene. Muchas gracias, Edwin. Gracias. Ay. Adelante, control.